Abortamos todas, aborto yo, aborta la maestra de mi hijo, aborta la verdulera, la cajera del supermercado, la señora que habla en un noticiero de televisión, abortamos todas. Ninguna muerte más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Las puertas del ministerio están cerradas para las mujeres. Las puertas del ministerio se cierran para las mujeres. No son prioritarios los derechos de las mujeres y no son prioritarias la salud de las mujeres. Es un atropello, no hay errores acá. El aborto se produce en la Argentina 1 por minuto. Más o menos 500.000 abortos por año y 700.000 nacimientos, es decir, casi tantos abortos como nacimientos. Es decir, la ilegalidad del aborto es la primera causa de la muerte materna en este país. Y es doblemente trágico porque es evitable. Argentina tiene un índice de abortos alto comparado con otros países y bueno, esos son los números reales, digamos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, hay unas 100 mujeres que se mueren por año. En realidad lo que dicen es que se mueren por abortos naturales. O sea, no menciona si son por abortos clandestinos o abortos naturales, que por ejemplo, no sé, una mamá en el campo abortó naturalmente, llegó al hospital y se murió. Entonces, no diferencia eso. Ninguna mujer se embaraza para abortar, pero muchas mujeres se embarazan contra su voluntad, por situaciones en las que no son libres de embarazarse. Cada mujer en nuestro país se hace un promedio de 2 abortos en su vida. Y es una canción que compuse hace unos años atrás, después de una experiencia de aborto que tuve. La canción no habla directamente de eso, o sea, no es que dice algo explícitamente, pero bueno, fue un poco lo que yo sentí, lo que a mí me pasó en ese momento. Tengo 2 experiencias sobre abortos. En una oportunidad tenía 18 años, 19, estaba con mi familia, fue una experiencia mucho más cuidada y contenida, porque mis padres se hicieron cargo de los gastos económicos de ese raspado, me llevaron con un médico en el prototipo de una clínica. Este médico, antes de hacer la práctica, me sermoneó sobre las formas del cuidado en las relaciones sexuales. Nada, que el que nada no se ahoga. Nada, que el que nada no se ahoga. En la otra oportunidad, fueron varios años después, yo tenía 25 años, fue un aborto que practiqué yo misma con pastillas Oxapros, en una situación bastante desesperada, con un ginecólogo al cual yo desde el primer momento le dije que no quería tener un hijo, que quería practicar un aborto, y estuvo mucho tiempo haciéndome dar vueltas con diversos análisis, tratando de convencerme durante el camino de que no realizara el aborto, de que ya tenía edad para tener un hijo, cuando tener un hijo no es una cuestión de edad, sino de deseos. Nada, que el que nada no se ahoga.
Dios es el dueño de la vida, no nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos instrumentos, por ahí nos expresamos como nos sale, ¿no? Pero es Dios el que quiere que estemos acá. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred, every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate. La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas establece lo que se llama un ABC, es decir, 3 formas de prevención del embarazo no deseado. La primera, vuelvo a decir, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, no estoy hablando de ninguna comunidad religiosa. En primer lugar, la abstinencia de relaciones sexuales. Establece que esa es la forma más, hasta el matrimonio, la abstinencia de relaciones sexuales es la manera más segura de prevenir el embarazo. En segundo lugar, la fidelidad. En tercer lugar, el preservativo, con la advertencia al adulto o al menor de que disminuye el riesgo de embarazo, pero no lo suprime. Elle-même de recherche sur l'approche ABC. But sometimes that is in the ideal and that cannot happen all the time. So what is recommended is that people would use contraceptives, and the contraceptives we already mentioned would have a various range and various purpose and various effectivities. But it's very important that if you are not prepared to get pregnant and if you want to decrease the risk of sexually transmitted infections, use condoms. Effectivement, l'abstinence et la fidélité sont de bonnes choses, mais sur le plan de la santé des adolescents et des programmes qui ont été mis en place pour sinon pendant 6 à 9 mois de plus que peut-être sans ce programme. Et par contre, lorsqu'ils commençaient leur sexualité, ils étaient très mal informés et donc très vulnérables. Donc en fait, c'est obtenu de relativement court. Le manque de préparation des adolescents était très marqué. Donc ça, c'est les résultats de la recherche. La Organización Mundial de la Salud reconoce un riesgo en el sentido de la posibilidad de que pase un espermatozoide por la porosidad del látex, que es el material al cual habitualmente está hecho el preservativo. So, the condoms, there have been studies that the common STIs, sexually transmitted infections, including HIV, including sperm, do not pass, there are no pores that will allow
that will not allow either the infection or the sperm to pass through. Lo que es cierto es que el preservativo se debe usar solamente con lubricantes que provengan del agua, o sea, acuosos. Los preservativos en general, ya en la cajita viene un gel especial que es el que se debe usar. Cuando el preservativo se usa con algún otro lubricante que sea oleoso, o sea, aceite, mantequillas, aceites para bebés, determinadas cremas, lo que ocurre es que se deteriora el látex del preservativo y de esta manera producir entonces que la mujer se embarace. Bueno, nosotros estamos a favor de la vida y a favor de los métodos naturales. Sí, hay muchos métodos naturales, pero el que nosotros tenemos conocimiento, ¿no?, que es efectivo, según la Organización Mundial de la Salud, un 97,6 a 98,2% es el Billings, el de conocerse el cuerpo, ¿sí? Ese es el método que es como más efectivo, ¿no?, de los métodos naturales cuando uno desea distanciar el nacimiento y responsablemente tener un bebé. Después es una tasa de otros métodos, la píldora, todo eso que es anticonceptivo, que nosotros perjudica la salud, que no es lo que Dios quiere, bueno, falla, ¿no? Y a veces por eso después se recurre al aborto. Los métodos mal llamados métodos naturales no debieran llamarse así, pero sabemos que son absolutamente inseguros, o sea, están todos basados en los cambios hormonales de la mujer. Tenemos muchas mujeres que han quedado embarazadas con este método. El argumento en contra de la despenalización del aborto en general va emparejado con argumentos en contra de la anticoncepción moderna. Ambas mociones atentan contra los derechos de las mujeres y en el último análisis contra su salud y sus vidas. Independientemente de la coyuntura judicial y política, estos argumentos ameritan un severo análisis crítico, puesto que tienen efectos de vida o muerte para muchas mujeres y niñas argentinas. Hola, sí, ¿qué tal? Te habla Mónica de la línea Aborto Más Información Menos Riesgos. Vos nos habías dejado un mensaje en el contestador. Soy parte del equipo de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Nosotras gestionamos una línea de teléfono. A esa línea de teléfono llaman mujeres de todo el país que están buscando información sobre aborto seguro. Básicamente lo que hacemos en la línea es darles información sobre cómo se usa el misoprostol para abortar de forma segura en la casa hasta la semana 12. Yo llamé a la línea de aborto porque quería que me confirmaran o que me dijeran qué experiencias habían tenido otras mujeres abortando usando las pastillas vía sublingual. Me resultó efectiva y ellas me orientaron, o sea, me validaron en mi decisión de abortar, me dijeron que iba a ser tan eficaz como la vía vaginal, me dijeron que las podía usar en cualquier momento que yo decidiera abortar. Es muy importante, sobre todo para mí, que una mujer me escuchara y me diera información, ¿no?, sin juzgarme, sin darme miedo, sin descalificar mi decisión. El misoprostol es una forma de aborto seguro según la Organización Mundial de la Salud, y eso significa que teniendo buena información y acceso al medicamento a tiempo, las mujeres pueden abortar sin necesidad de ir al médico. Lo que debe hacer la mujer es colocarse 4 pastillas de misoprostol en el fondo de la vagina, esperar 12 horas, ¿sí?, colocar otras 4 pastillas, esperar 12 horas más y colocar otras 4 pastillas. En el primer informe que nosotras lanzamos a un mes de haber empezado a atender la línea, nuestra conclusión ya era que las mujeres que mueren en Argentina por aborto no mueren por la clandestinidad del aborto, sino que mueren
por el maltrato médico, porque son las que se quedan en su casa para no tener que enfrentar a la corporación médica misógina, maltratadora y bastante desconocedora también de las cuestiones que están relacionadas con las mujeres, la salud de las mujeres y el aborto. Y yo no quería ir al hospital porque hay todo un maltrato institucional, si no tienes documentos, si no tienes obra social, si eres una morocha gordita que no se depila, que no tiene dinero, encima que no eres del país, pues como que estás yendo hasta a robarle el servicio a gente que sí tiene más derecho que tú a él, ¿no? Es muy frecuente que las mujeres sean maltratadas en el medio hospitalario. Me parece que está naturalizado el maltrato, es una especie de concentrado de todo el maltrato social en un medio en donde el médico es el que realmente tiene autoridad y poder. Entras como una sospechosa, entras diciendo que tienes una pérdida para lograr que un médico te confirme que empezaste a abortar o que abortaste y que está todo bien. Pero ellos enseguida te juzgan como una criminal que se indujo un aborto y son capaces de ponerte un policía y empezarte a interrogar que qué hiciste, que por qué, que con qué te cuidabas, que qué pasó, que si querías abortar o no. Y yo no quería eso. También sé por testimonios de otras mujeres que llegaron a terminar su proceso de aborto al hospital, de gente, de ginecólogos y de médicos que les hicieron legrado sin ninguna anestesia, lastimándolas y diciéndoles que les hacían eso para que aprendieran a cuidarse, para que se cuidaran y porque eran unas irresponsables, ¿no? Provocándoles más dolor, más vergüenza durante todo el legrado, ¿no? Entonces yo no quería de ninguna manera llegar a eso. La noche más traumática de mi vida fue la noche que caí en el Pirovano con esta infección en los ovarios que intentaron un mes después, cuando tenía que venirme mi menstruación, mi sangrado supuestamente normal después del aborto. Fue la noche más dolorosa de mi vida. Frente a mí había otra camilla con otra chica que estaba en la misma situación que yo. Ella tenía familia, tenía hijos y le pasó de quedar embarazada por accidente y tuvo que también comerse toda esta situación de no poder hacer una elección segura y concreta, cuidada por los centros de salud, previo al momento en que uno está teniendo riesgo de vida. La situación es que no se hacen más legrados o raspados. Se usa misoprostol, pero se oculta. Entonces, la hipocresía hace que las mujeres no tengan derecho a decidir, que las mujeres pobres tengan que ir a parar a los lugares clandestinos, que tengan riesgo de morir o de enfermarse y de quedarse sin posibilidades de poder tener hijos después, en el mejor de los casos. Sin embargo, nadie toma el toro por las astas para blanquear esta situación. ¿Qué sucede en la Argentina? Los abortos no punibles no se realizan y el aborto a demanda se encuentra penalizado. Por lo tanto, en Argentina en realidad lo que tenemos es una penalización total del aborto. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres al realizarse un aborto y si tienen alguna complicación, tienen miedo de ir al hospital público. Esto, digamos, vulnera fuertemente los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, ya que lo que el médico debe guardar ante una persona que viene a pedir el auxilio es el secreto profesional. El aborto es una práctica médica que tiene un riesgo como, por ejemplo, sacarse una muela, ¿no? Ahora, si yo me saco una muela en mi casa y luego tengo una complicación y no recurro al médico, es posible que la infección me genere una complicación que me pueda llevar a la muerte. Es esto lo que pasa en el aborto, ¿no? Las mujeres, digamos, tienen complicaciones que podrían ser fácilmente solucionadas, pero como tienen el miedo de recurrir al sistema de salud por el obstáculo que se le pone de una posible denuncia penal, no lo hace. La ilegalidad del aborto es lo que mata a las mujeres. Y el Estado argentino, digamos, no puede seguir no haciéndose cargo de esta situación. Mi bisabuela, en el año 1900, en la década del 30 aproximadamente, tenía 24 años, estaba cursando su 5º embarazo
no quería continuar con ese embarazo, se sometió a un aborto en la provincia de Chaco y murió, dejando a 4 hijos muy pequeños que, digamos, después fueron abandonados por su padre, que no se quiso seguir haciendo cargo de ellos. Entonces esta es una historia, digamos, muy recurrente, ¿no? Que el problema en la Argentina es la clandestinidad del aborto, ¿no? Que, digamos, daña la salud de las mujeres y en algunos casos se lleva hasta la vida misma. Yo me hice con las ramitas del perejil y me agarró una infección terrible que casi me morí. Así que yo la pasé la 1001 porque al no tener tu familia, venir de un país, de otro país a otro país y no tener tu familia es terrible. Y me fui al hospital. El doctor mismo, y el doctor me dijo, si yo te quiero demandar, te voy a demandar porque hiciste un aborto. Claro, en aquel entonces era la ley muy severa al respecto. Uno en su desesperación hace cualquier cosa cuando uno está sola. Porque hoy yo decía que mi marido no era mi compañero, no era marido, era un hombre que era yo estoy acá y yo mando y porque vos tenés que hacer lo que yo quiero. Yo te digo que voy a apoyar a esta gente porque quiero que los jóvenes sean libres. La importancia de estar todas juntas, la importancia de contenernos, la importancia de hablar, de pedir ayuda cuando se necesita y saber que todas juntas y ayudándonos y escuchándonos se puede salir y se puede lograr una vida sin violencia. Hay una práctica instalada y naturalizada de abuso sobre las mujeres, de abuso sexual sobre las mujeres. Ese abuso sexual se establece, lo podemos encontrar en la tapa del diario. Ahora que estás haciendo esta entrevista, hay un abusador que abusó de algo de 6, 7 chicas en la última semana. Pero hay otro abuso que es igual de serio, que es el abuso que se da dentro de las familias. Y es el abuso que se da dentro de la iglesia. Y es el abuso que se da en una escuela. Los 3 lugares donde alguien que es un menor debiera estar garantizada su seguridad y su capacidad de desarrollo. Y es donde se constata la naturalización de abusos sexuales, en algunos casos seguidos de un embarazo no deseado y en algunos casos de riesgos muy altos. Porque muchas veces creemos que los agresores son gente alcohólica, lumpen, drogada, que sale de la oscuridad de la noche a agredirnos, y no, son los vecinos del barrio, los compañeros de la universidad o de la escuela, el patrón, el sacerdote, el médico, de quienes tenemos que empezar a defendernos desde el espacio físico, desde lo visual, que no nos invadan cuando no queremos siquiera que nos toquen o nos miren, y también a identificar que es necesario defenderse con la actitud, con la voz, verbal y emocionalmente, a identificar qué cosas nos violentan, qué cosas nos hacen sentir mal. Es nuestro derecho y es una necesidad. Todos los animales se defienden de las agresiones. Tenemos que recuperar esto para nosotras. Bueno, básicamente la línea demuestra muy claro quiénes son aquellas mujeres que de ninguna manera quieren ir al hospital o a la sala de salud. Las más jóvenes y las más pobres nunca van a esa consulta, aunque nosotras les garanticemos que es un médico o una médica que no las va a maltratar. El doble estigma funciona claramente en eso, y también funciona obviamente en que son aquellas que no tienen acceso, por ejemplo, a la receta para comprar el misoprostol en la farmacia, son las que están expuestas al mercado clandestino del misoprostol,
porque son las que tienen que salir a comprarlo por internet o las que tienen que comprarlo fuera de la farmacia. En general son las más pobres porque son aquellas que no acceden, que no tienen un médico amigo que haga la receta, o que no tienen un farmacéutico amigo, o que son demasiado negras y cuando van a la farmacia no les venden el remedio, o son demasiado jóvenes y tampoco se los venden. En un aborto previo yo tuve muchas dificultades para conseguir la receta. Me cobraban 100 pesos por darme una receta. Me pidieron el documento, me lo retuvieron, me pidieron mi domicilio para venderme misoprostol. En esta ocasión yo le pedí a mi pareja, falsificamos la receta, a mi pareja que es varón, que diera su nombre, su documento, que se vistiera bien y viniera a Capital a buscar en las farmacias lindas, de prestigio, el medicamento. Se lo negaron en 6 farmacias. Entonces, incluso con su descuento de obra social, se lo vendieron en 250 pesos. Cuando en la venta clandestina te venden en 200 pesos cada pastilla y se necesita un mínimo de 8. La clandestinidad lleva a un gran negocio de millones de dólares por año, hecho por los mismos médicos que después dicen que tienen problemas de conciencia y piden objeción de conciencia a la hora de hacer un aborto en el hospital público. Que se abre en el Congreso de la Argentina, en el Congreso de la Nación Argentina, un debate sobre el aborto. Este es un debate silenciado en Argentina por razones religiosas y culturales. Queremos saber qué sucede con estas cifras que nos proporciona el informe de Human Rights Watch, que nos da cuenta del horror de 450.000 abortos por año en Argentina, muy superior a la media en América. La penalización del aborto lleva a las mujeres a medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil y hasta incluso con revólveres. La penalización también les permite a las supuestas clínicas de aborto clandestinas a funcionar con poco respeto por la salud y vida de las mujeres. En este caso, una vez más, la criminalización de la pobreza, la situación de que siguen siendo las más vulnerables, las más humildes, las de los sectores empobrecidos, aquellas que pagan con su salud y con su vida la situación de existencia del aborto clandestino. El aborto ilegal es un gran negocio, pero el aborto legal también sería un gran negocio. Y por otro lado, el aborto legal, con el proyecto de ley que se está presentando, proponen que sea gratuito. Esto al Estado le costaría unos 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos 1.200 millones de pesos? Es trabajar en programas de prevención, educación, prevención, reparto de métodos anticonceptivos, todo un sistema de contención para las mujeres embarazadas, todo esto que entra en juego, pero no la práctica del aborto ilegal y este negocio, como mencionabas antes, entre las clínicas y aquellos que quieren abortar. Según tengo entendido, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Nacional tiene 35 millones de pesos de presupuesto. Y se calcula que el aborto clandestino se lleva en este país 4 millones de pesos por día. Por día. ¿Cuánto le cuesta el aborto clandestino a las mujeres que deben, además de la inseguridad, deben financiar este negocio privado?
¿Por qué son justamente las corporaciones médicas las que se han opuesto a la universalidad de la salud reproductiva? ¿Cuánto dinero genera que debería estar atendido en el hospital público gratuitamente y está en las manos de profesionales privados que realizan esta práctica en la clandestinidad, cuando en el hospital público muchas veces se escudan en la objeción de conciencia? Diana, hay otras diputadas que están... Y entonces mi pregunta para Marian es saber si en los países en donde se legalizó el aborto, cuál ha sido la tasa de disminución de las muertes por aborto clandestino. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Y hoy, bueno, hemos podido sacar estos temas. Porque tenemos que ser claros y no tenemos que ser hipócritas. ¿Quiénes mueren? Las mujeres. ¿Y qué mujeres mueren? Las pobres. Entonces basta de hipocresía, porque las mujeres que se pueden pagar los abortos no mueren. Entonces muchos políticos tienen ese doble discurso, ¿no? Entonces tenemos que desenmascararnos. Estamos en el 2010 y la Argentina está preparada para dar este debate. A mí me parece que es muy importante decir que en la Argentina este proyecto está apoyado por 54 diputados y diputadas de todos los bloques, o sea, está cortado transversalmente los bloques del Congreso. Me parece importante también decir que hemos sumado el apoyo de colegios profesionales, de algunos consejos deliberantes y fundamentalmente de 7 universidades nacionales que en su conjunto se expidieron a favor de este proyecto. Y a nivel internacional, no solamente la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a la Argentina legislar al respecto, sino que también algunas organizaciones de derechos humanos como Amnesty Internacional o como Human Rights Watch han hecho informes y acompañan el proyecto de la campaña por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, que es el proyecto que hoy impulsamos. Yo no conozco ninguna familia que, si revisas 2 generaciones, no haya alguna mujer que no haya abortado. Pero eso se tapa, eso no se cuenta, eso no se dice. El Ministerio de Salud de la Nación estima que el 40% de los embarazos en este país terminan en un aborto. Por lógica, eso quiere decir que cada uno de ustedes en esta sala conocen a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto. Personalmente conozco 2. ¿Sí? 2 personas que me han contado, una al revés, que yo supe en el momento en que estaba embarazada que lo quería abortar y le ofrecí adoptarlo, o sea, que me lo dé, que no lo aborte, y no quiso escuchar razones y bueno, después de unos meses me contó que ya había abortado. J'ai eu une grossesse désirée où j'attendais des jumeaux, c'est qui étaient, j'étais pas mariée, donc en tant que mère célibataire, et il y avait beaucoup de violence autour de moi parce que mère célibataire à l'époque c'était vraiment très très discriminé, c'était quelque chose d'assez inhabituel on peut dire, et face à ma grossesse désirée de jumeaux, j'ai eu des propositions d'abandonner un des jumeaux à la naissance, parce qu'en plus mère célibataire avec 2 enfants, vraiment. Et pour moi c'était vraiment incroyable d'abandonner un enfant à la naissance et de savoir que quelque part il allait vivre, que je n'avais pas de contact avec cette personne, avec mon enfant. Et en plus de vrais jumeaux, c'était encore plus fou. C'est tout à fait quelque chose d'inconcevable. Je suis née à Curitiba au Brésil aux alentours du 1er juillet 1981. J'ai été adoptée de manière illégale par le biais de l'église. Mais j'ai aucune information pour retrouver mes parents biologiques. Je sais que mes parents adoptifs ont versé de l'argent pour pouvoir m'adopter, mais au-delà de ça, je ne sais pas si j'étais kidnappée ou achetée à ma mère biologique, ni pourquoi je suis née, si c'était à la suite d'un viol, d'un abus ou quoi. À ce sujet, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que les personnes qui adoptent de manière illégale ont très peu d'éthique et nous considèrent très souvent, nous, personnes à adopter, comme des biens de consommation.
Ce sont ces mêmes personnes ensuite qui voudraient qu'on les considère comme des parents et qui prennent ce statut en plus de sauveur. Ensuite, j'ai envie de dire que nous, les personnes adoptées, on pourrait être considérés comme des avortés vivants. On a été à un moment un accident, on n'a pas été désiré. Donc il faut arrêter de se leurrer avec le discours qui voudrait dire « oui, tu as été adopté, c'est un acte d'amour ». Non. C'est juste que ma mère biologique n'a pas pu avorter dans son pays. À ce moment-là, c'était illégal. Et il n'y a qu'à voir. À partir du moment où l'avortement est légal, il y a une baisse des enfants à adopter au niveau national. Donc si elle avait pu éviter d'être enceinte, elle l'aurait fait, puisqu'elle ne m'a pas gardée. Alors pourquoi forcer une grossesse qui n'est pas désirée, sachant que l'enfant n'est pas le bienvenu et se trouve dans un milieu ambiant où il peut se sentir angoissé, de sentir toute cette angoisse, et où il peut y avoir beaucoup de violence, y compris avec des tentatives d'avortement ratées. Tout ça, c'est la première expérience. La deuxième, c'est le déchirement radical de l'abandon, que les gens dénient en parlant de l'autre versant. En général, l'adoption est sacralisée, c'est une célébration. Les personnes qui ont été adoptées, d'ailleurs, à partir du moment où elles sortent du déni par rapport à cette expérience qui a été traumatique, entrent souvent dans une période de dépression qui peut très souvent conduire au suicide. Donc on parle très souvent des enfants à adopter, mais on parle très peu des adultes qui ont été déjà adoptés et qui font face à tous ces problèmes. Donc pourquoi forcer une grossesse qui n'est pas désirée, ou plutôt pour qui la forcer? Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. En octubre del año pasado, del 2010, lanzamos un manual, que es este, que es todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. El manual es una forma de seguir difundiendo información, de profundizar el acceso a la información. A la línea de teléfono hoy por hoy nos llaman muchas más mujeres las que podemos atender. El manual es una estrategia para un poco profundizar esa misma línea de trabajo que inauguramos con el teléfono. El manual permite también que la discusión se amplíe, que las mujeres puedan llevar el material a sus médicos, a sus familias, a sus docentes, y poder debatir la información con otras personas. El manual está escrito en un lenguaje directo, muy simple, para que cualquiera pueda entenderlo. Llega a los barrios, las compañeras lo leen, lo usan y saben que pueden... no están acá porque es difícil que las mujeres se movilicen, que puedan estar hoy, un domingo de Pascua, porque esto que decía, que se hablaba de que la religión pesa también, está presente, pero bueno, estamos nosotros acá y los libros están circulando. Sé que al principio ustedes estaban muy disgustados con todos los médicos y los entiendo, pero de a poco fuimos logrando convocar a esta causa a un montón de profesionales y en este momento yo estoy orgullosa que a lo largo del país haya un montón de gente comprometida con el tema y que vayan perdiendo el miedo. Me parece que la educación sexual es un gran punto, pero es otro punto, digamos. Tratamos siempre nosotras de no mezclar el aborto, la lucha por el aborto con la lucha por la educación sexual. La educación sexual es súper importante, pero es una cosa y el aborto es otra, digamos. Esa mezcla que se hace entre anticoncepción, educación sexual y aborto en general nos parece que está como basada en el prejuicio o en el mito de que podemos llegar a tener aborto cero. Que educación sexual no es solamente prevenir embarazos no deseados o transmisión de enfermedades e infecciones. Sino también el poder acceder a una vida sexual libre, plena y saludable. Por supuesto, esta ley no se está implementando en la Argentina. Nosotros en la escuela, por ejemplo, yo soy docente y tenemos que dar algo de educación sexual, ¿no? Pero prudentemente. Y cuando decimos algo que no va,
Entonces tenemos a todos los papás en la escuela al otro día diciendo qué le dijimos a sus hijos. Es como que los papás se cierran y no quieren que hablemos de algunos temas. Entonces, bueno, ¿qué hacer en ese caso, no? Como docentes. Bien, niñas, ayer hablamos sobre algunas de las enfermedades que los chicos pueden contagiarles, pero hoy hablaremos de la peor de esas enfermedades: embarazo. Así es, ya que han decidido ser sexualmente activas, deben evitar el embarazo precoz. ¿Creen que tener un bebé es dulce, bello y hermoso? Pues miren este video, ¿sí? Bienvenidos a El Milagro de la Creación. Esta mujer está a punto de dar a luz. Ahora rompe la fuente. Las contracciones se hacen más frecuentes. Mamá sufre inmenso dolor. Vean la cabeza del bebé como asoma y estira las paredes vaginales como mamá nunca imaginó. Finalmente ocurre el milagro y nace el bebé. Pero mamá no ha terminado. Debe expulsar la placenta. Buena parte de la educación sexual de mis hijos se fue dando progresivamente. Nunca se dio en una clase. Mi nombre es Juan Miguel Richards, soy abogado, llevo 30 años de casado y tengo 10 hijos. Bueno, la Argentina está despoblada. La Argentina tiene cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y hay 40 millones de habitantes. Acá tenía que haber una ley que protegiera el embarazo y que se multiplicara la cantidad de gente, porque nuestro país está deshabitado, no hay nadie. ¡Viva los derechos del niño por nacer! ¡Y viva la Virgen de Luján! El quinto mandamiento de la ley de Dios: no matar. Y cuando muchas veces se da el crimen del aborto, está asociado también al quebrantar el sexto mandamiento: no fornicar. Segundo, los derechos de Dios, porque hablamos de derechos del hombre, derechos del niño, derechos de la ballena, y de los derechos de Dios. En la campaña del aborto, en el fondo, se quiere eliminar a Dios. Ese abominable crimen del aborto, como lo llamó Juan Pablo II. Es porque casualmente es una contradicción. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Acá hay mucha gente que lamentablemente sufrió la dictadura y que desaparecieron y están peleando casualmente por esa vida de sus hijos. Qué peor es matar a un niño que está por nacer indefenso, que no tiene ninguna opción solamente de luchar y salir adelante del ambiente materno. Por eso parece que fuera un doble mensaje. Por un lado se defienden los derechos humanos y por otro lado se los ataca matando a los chicos y haciendo un genocidio masivo de todos los niños por nacer. La Iglesia es uno de los factores que más ha luchado por oponerse al derecho de las mujeres a tener un aborto legal, seguro y gratuito. La Iglesia está en contra del aborto, pero en los años de la dictadura no le importaba que torturaran a las mujeres que estaban embarazadas, inclusive en algunos casos perder su bebé. Y no le importó en ese momento para hacer una denuncia de lo que estaba pasando. Ahora se preocupa por el aborto, pero no se preocupa por los chicos que se mueren de hambre, que nacen y se mueren de hambre. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución dice claramente: el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Esto significa que con dinero de impuestos, con dineros públicos, se financian las actividades de la Iglesia. Cuando en 1995 se hizo el encuentro de Beijing, el Papa Juan Pablo II dijo que era necesario que se procurara la presencia de mujeres en todos los espacios sociales. Le preguntaron, ¿en la Iglesia también? Y él dijo, no, en la Iglesia no, por motivos dogmáticos. La verdad es que una Iglesia misógina y cruel como la que tenemos, entre otras cosas, se explica por la monocordia de la testosterona dentro de sus jerarquías. Apostasía colectiva, un colectivo de gente heterogénea que tenemos como objetivo común dejar de pertenecer a la Iglesia Católica porque no nos representa
y difundir la información al respecto del proceso que se requiere para solicitar la baja a la Iglesia Católica o a cualquier otra religión. Una mujer que su hija discapacitada quedó embarazada el año pasado, fruto de un abuso, y me impresionó muchísimo porque es la imagen de ella, es la imagen de las mujeres de los barrios que tienen esas tradiciones tan fuertes y que tienen sus grupos de oración y que tienen ciertas prácticas, y que se presentó en los medios con una medalla de la imagen de la Milagrosa de este tamaño, diciendo: yo formo parte de mi parroquia, yo tengo, no me acuerdo si eran 5 u 8 hijos, y yo los voy a seguir teniendo, los voy a seguir educando en la tradición católica, y yo pido por favor que se cumpla la ley y que se le haga a mi hija discapacitada el aborto que ella tiene derecho. Ahora, con esa misma fuerza, no he visto en la televisión que alguien reconozca el abuso que cometió a una mujer, y a una mujer minusválida. Hoy la Iglesia está en pleno retroceso, o sea que ya no es un factor tampoco de poder como para no poder sentir que le podemos ganar. Nosotros somos más poderosas hoy que la Iglesia. Tengamos conciencia de eso, de una Iglesia pedófila, decadente, que apoyó a torturadores. Nosotros tenemos más autoridad moral ante la sociedad que la Iglesia Católica, que está llena de sangre y de mierda. Lo que es importante hoy es entender que lo que tenemos que tratar de lograr juntas, unidas y todas y cada una es repetir lo mismo, que es ley de aborto gratuito para todas. Nosotras decidimos nosotros qué hacemos con nuestro cuerpo. De ahí y de esas palabras no me muevo, nada más ni nada menos. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía. El divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. ¿Quién es el que cree que no cree? Hoy estuvimos con varios espacios, organizaciones de género y feministas, haciendo como una contramovilización a lo que fue una bicicleteada por la vida que organizó la Iglesia Católica y otras iglesias de otros cultos, tomando un poco la misma consigna de ellas, que ellos hicieron, porque elegimos la vida, aborto legal, seguro y gratuito. La pregunta es, ¿por qué las lesbianas pelean por el aborto? Y todo el mundo festeja que los varones peleen por el aborto. Y no conozco que le hayan hecho esta pregunta a los varones. Entonces digo, bueno, empecemos por despejar la lesbofobia que implica la propia pregunta, ¿no? O sea, digo, el hecho de la pregunta. Igual nosotras hemos elaborado una respuesta, porque somos unas lesbianas muy buenas y amables. Bueno, nada, nosotras, digamos, creemos que la perspectiva lesbiana es una perspectiva que realmente puede traer al escenario de la discusión de aborto algo muy claro, que es la crítica a la heterosexualidad obligatoria, que es para nosotras el límite del feminismo clásico, ¿no? O sea, el feminismo clásico no cuestionaba la heterosexualidad obligatoria y es un tema con el cual les cuesta meterse profundamente. Nosotras creemos que abordar el aborto desde cuestionar la heterosexualidad obligatoria, cuestionar el estigma, cuestionar el estigma que hay sobre las mujeres que desean abortar, es central. Gracias por todo el coraje y la valentía de estas mujeres lesbianas feministas que empezaron con
el estigma sobre ellas de que iban a terminar presas, no iban a terminar en la feria del libro. Una de las cosas en las que pude pensar a partir de estas experiencias que tuve fue esta situación de que sería muy interesante que este sistema, que sigue siendo bastante patriarcal, empiece a crear métodos anticonceptivos que puedan ser aplicables en hombres. Creo que tanto hombres como mujeres tenemos que tener la posibilidad de elegir si queremos o no ser fértiles ante una situación sexual. Me parece que hay un montón de hombres que tienen deseo de elegir sobre su fertilidad. Aparte de que creo que es injusto que todo el tiempo las cosas pasen sobre el cuerpo de las mujeres, que una tenga que cargar esta responsabilidad biológica ante las decisiones culturales que toma. Además de eso, creo que también es derecho de la libertad de los hombres elegir sobre su fertilidad. La vasectomía es un excelente método prácticamente definitivo. Digo prácticamente porque en otra época era definitiva y actualmente con todos los nuevos procedimientos tecnológicos de la microcirugía pudiera llegar a no ser definitiva. Es una cirugía muy simple que se realiza al varón. En el mismo lo que se hace es cortar los conductos deferentes, que es por donde pasan los espermatozoides. La operación la realizan los urólogos, es prácticamente ambulatoria porque es realmente muy simple. El problema es que por una cuestión de machismo, mal llamado, pero es así, de machismo, una cuestión de género, los hombres no aceptan hacerse la vasectomía. Sin embargo, hacen someter a sus mujeres o a sus parejas a operaciones mucho más complejas, como es la laparoscopía, para que la mujer realice la ligadura tubaria. Basta de nacimientos, vasectomizarse es el remedio. Intentamos empezar a deconstruir esto que llamamos acá la masculinidad hegemónica para poder construir otras maneras alternativas de ser varones, digamos, eso como principio básico. Sí, nos definimos que no somos ni machos ni fachos, rompiendo con esa masculinidad hegemónica y bueno, digamos, a través de talleres de formación, discusión entre nosotros y sobre todo tomando como punto de partida la lucha que tienen las compañeras a partir del feminismo, nosotros como varones empezamos a involucrarnos en las temáticas de género y a discutir en relación a una nueva manera de ser varón, digamos, sin tener que cumplir con ese mandato del macho ni tampoco con ese mandato patriarcal. La lucha por el aborto legal tiene que ver con una lucha de derechos y que la no posibilidad de las mujeres de gozar de esos derechos está vinculada con el rol que los varones tenemos en este esquema de dominación patriarcal, ¿no? Tiene que ver con la voluntad de control de todas las situaciones, ¿no? Creo que eso es algo muy propio de la masculinidad, que tiene que ver con el ejercicio del poder y que necesariamente hay que poder deconstruir para poder, digamos, relacionarse en términos de apertura, dejando fluir muchas de las emociones a las que los varones estamos acostumbrados a reprimir, ¿no? J'ai pratiqué un avortement clandestin en Belgique, car à l'époque c'était illégal dans les années 80. Et ça a été fait par une méthode, la méthode de l'aspiration. C'était absolument pas douloureux, je l'ai fait très rapidement aussi. J'ai vécu beaucoup d'années comme vue identifiée en tant que femme. Et maintenant, je vis identifiée en tant qu'homme et je découvre que le sexisme est de tous côtés, tant de la part des femmes hétéronormées que de la part des hommes hétéronormés. Et on m'assigne un rôle que je ne veux pas.
un rôle dominant, protecteur. On est dominant, je déteste ça. Face à des femmes hétéronormées, à mon grand étonnement, c'est vraiment une découverte, une demande d'être protégée, que j'assume, que je les assume financièrement, de pouvoir bricoler dans leur maison, de soulever des choses lourdes à leur place, enfin, un tas de choses qui ne me conviennent pas. Et de la part des hommes hétéronormés, d'essayer de me rendre complice, ou de me rendre complice malgré moi, de leur machisme, de leur sexisme. Comme des inconnus, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, des inconnus dans la rue qui me disent « Ah, t'as vu les seins de cette femme-là ou son cul ?» ou... Enfin, un jour, je vais me casser la figure parce que je leur rends le regard et je dis que je suis homosexuel. Ils n'aiment pas trop se retrouver dans le rôle de la supposément victime. Nosotras, las travestis, tenemos la experiencia enorme, la terrible y enorme experiencia de no tener en la escuela un espacio de poder pensarnos a nosotras mismas legítimas. Les pasa también a las lesbianas, les pasa a los gays, les pasa a todas aquellas y aquellos que por alguna razón niñas que salen de alguna de las normas ficcionales de esta heteronormatividad que se nos impone a todos y a todas, incluso a heterosexuales. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser hermoso y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Je pense, enfin pour moi il y a vraiment un lien de la liberté, avec la liberté de notre propre corps, entre l'avortement, l'interdiction d'avorter, de devoir le faire en clandestinité. C'est aussi, on n'est pas maître, on n'est pas propriétaire de nos propres corps. Et pour pouvoir changer mon corps comme j'avais envie, j'étais aussi confronté à la psychiatrisation, à des interdictions. Et vraiment, pour moi, c'est lié totalement. Et en plus, en tant que personne trans, pour avoir un changement de papier d'identité, je dois être déclaré stérile. Et pour moi, la lutte pour l'avortement, la légalisation de l'avortement, la dépsychiatrisation, le droit à se faire stériliser, le droit à son propre corps, tout ça c'est en commun. On est confronté à la même société hétéropatriarcale, à l'Église et à l'État qui gère tout ça, soi-disant.
es un punto de inflexión. Si no conseguimos que el Estado se haga cargo de las miles de mujeres que abortan hoy, porque el problema no es si se aborta o no, el problema es en qué condiciones se aborta. Nosotros tenemos que pelear porque el aborto se haga dentro del ámbito de la salud pública. Ni aborto con pastillas, ni autogestión de la salud. Yo soy muy crítica de esas cosas. El Estado se tiene que hacer cargo porque históricamente esa es la conquista que nosotros, con muchísimos años de lucha y 30.000 desaparecidos y millones de mujeres masacradas todos los años, haciendo en condiciones infrahumanas su propio aborto, han tenido que hacer. Porque hay una ley de salud reproductiva que no se garantiza. En las salitas de atención primaria muchas veces hasta entregan anticonceptivos vencidos. Porque el hospital público ni siquiera hace los abortos no punibles. Entonces es una situación terriblemente social, de salud, de derechos humanos, de las mujeres y además de justicia social, porque las que se mueren son las pobres. Se piensa el embarazo como un embrión que progresa, y progresa en un ámbito, no se piensa que ese ámbito es otro ser humano, y por eso no se piensa el aborto como lo que es, un conflicto de derechos. Las mujeres no somos solo el lugar donde se gesta la vida, somos una vida con objetivos, con subjetividad, con espiritualidad, con proyectos, es decir, esa misma humanidad que se esfuerzan tanto por reconocer en un embrión, también hay que reconocérselas a las mujeres. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: ¡mi cuerpo es mío! Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.